Como es nuestra costumbre, vamos a estar estudiando en el libro de Éxodo, Shemot, que es el capítulo 20, que hemos venido estudiando. Amén. Y para hacer una pequeña recordar lo que hemos venido estudiando, Éxodo 20. Amén. Recordemos que en este capítulo se nos narra es cómo Elohim, Dios, trajo a Israel, lo liberó de Egipto, ¿verdad?, de la esclavitud, y lo trajo allí a este desierto, a este monte, para allí darle unas instrucciones, ¿verdad? Y uno se preguntará, ¿por qué instrucciones? ¿Verdad? Porque claramente Israel, el pueblo de Israel estaba en esclavitud y no tenía ninguna oportunidad. Cuando tú estás en esclavitud, tú no eres dueño de nada, ni de tu propia vida, porque tu vida es de tu amo, ¿verdad? Es del amo. Y todo lo que uno tenga, pues es del amo. Y todo lo que uno hace, lo hace para el amo. Entonces, por lo tanto, Israel no tenía la oportunidad de poder vivir su propia libertad. Así que Elohim lo que va a hacer, Dios lo que va a hacer, cuidado con el cable. Elohim lo que va a hacer, Dios lo que va a hacer es darle instrucciones para que Israel, pues claramente, sepa cómo convivir en comunidad y como nación. Amén. Y lo primero que ya estudiamos es la cuestión de los ídolos, de las imágenes, y uno pregunta por qué darle instrucciones a Israel de que no se haga imágenes y dioses, y la razón es porque claramente Israel cuando estuvo en Egipto estuvo expuesto a todo lo que es la religión egipcio, ¿no? Y hay algo que a través de eso podemos nosotros entender hoy en día, y es el hecho de que cuando una persona, vamos, los israelitas que tenían el conocimiento o tenían la herencia de que el Dios de ellos era el Dios de Israel, el Dios Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra, pero ellos que conocen al Dios Todopoderoso son esclavos de una nación que adora ídolos, ¿verdad? Y en la mente del ser humano, en la carne, eso afecta, ¿verdad? Hoy le decimos a los niños, a nuestros hijos, nosotros somos un pueblo especial, somos escogidos, Dios nos ha escogido, Dios quiere que seamos un pueblo para Él, ¿verdad? Pero los niños empiezan a crecer, viene la juventud, y empiezan a ver que el mundo, la juventud, los niños que no son creyentes, que no guardan la fe, pues tienen un montón de satisfacción en la carne. Los lujos, los placeres, los deleites, todo lo que está ahí, ¿verdad? Y entonces los niños se preguntan, bueno, pero si nosotros somos el pueblo especial, ¿por qué no tenemos nada y ellos tienen todo? ¿Y cómo tú le explicas algo así a una persona en la carne? Es lo mismo que le pasaba a Israel. Por eso es que Elohim tuvo que venir a Egipto y hacer unos juicios en Egipto sobre esos dioses para demostrar que eso no era nada, que eran vanos, que simplemente eran ídolos. Y Israel empezara a conocer de que realmente su Elohim, su Dios, era un Dios todopoderoso y que todo lo demás era vano, ¿verdad? Hoy en día a nosotros nos corresponde hacer la misma tarea con nuestros hijos. Cómo enseñarles a confiar en ese Elohim todopoderoso y en su palabra cuando el mundo está viviendo otra forma de vida. ¿Amén? Que es lo que atrae a la carne, el deseo, el placer, el deleite, la vanidad y la vanagloria, que es lo que se mueve en la humanidad. Amén. Entonces, ¿cómo enseñarle a nuestros hijos que eso en realidad no es bueno? Que lo que es importante es lo que somos y lo que queremos. Amén. Entonces, eso toma tiempo y por eso es que muchos jóvenes por un tiempo se pueden apartar hasta que Dios mismo tiene que ministrar la vida de ellos y hacerles ver de que lo que se les dijo era verdad. Amén. Pero hay que dejar que sea también Elohim el que lo haga. Entonces ahora el Señor sigue dando instrucciones y vamos a empezar seguimos leyendo en la parte donde dice el versículo 12 del capítulo 20. Y le dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Nosotros decimos Elohim en vez de Dios porque Elohim significa la autoridad y el poder. Esa es en realidad la traducción. Entonces,
el Elohim de Israel es el que tiene todo el poder y toda la autoridad para juzgar y para hacer todas las cosas. Amén. Entonces dice que honra a tu padre y a tu madre. Si uno medita un momentito, uno se pregunta, ¿por qué el mandamiento de honrar a padre y madre y por qué no el mandamiento de amarás a tu padre y a tu madre? Nunca nos hemos preguntado eso, ¿verdad? Siempre nos dicen, mandamiento séptimo o sexto, el que sea, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿por qué no decir amarás a tu padre y a tu madre? Porque claramente es antinatural que un hijo aborrezca a sus padres. Por naturaleza, los hijos aman. Pero pero hay en la escritura, en la revelación de Dios, hay una diferencia entre lo que es el amor fraternal y el amor ágape. Son dos cosas completamente diferentes. El amor fraternal se puede quebrar, se puede dañar. Como pasa, ¿cuántos hijos no aborrecen a los padres? Por mucho bien que le hagan, por muchas cosas que les den, el día que no le dan lo que quieren, o el día que no les permiten ser lo que ellos quieren ser, hasta ahí llega el amor. Y empiezan a aborrecer y a ver a sus padres como unos que enemigos, ¿verdad? Entonces, lo que el Señor está diciendo es que honren. La palabra honrar que traducimos aquí es la palabra, viene de la raíz kabot, es kabet, y la palabra kabot en hebreo es la misma palabra que habla de la gloria de Elohim, de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero la palabra kabot en realidad no significa gloria, lo que significa es peso, algo que pesa. Entonces lo que él está diciendo es que los hijos deben considerar a sus padres como algo grande, algo pesado para sus vidas, algo que tienen que sobrellevar. Es el significado realmente de la palabra kabet. ¿Ven? Aquí se traduce como honrarás. ¿Pero qué es honrar? ¿Ven? Si uno no tiene un buen entendimiento del significado de la palabra honrar, pues así cortito se queda uno para honrar a sus padres, ¿verdad? Pero honrar a sus padres no solamente es obedecerles. Hay otras traducciones que dicen obedecerás a tus padres. No es la traducción correcta. ¿Ven? Porque por naturaleza los hijos deben obedecer, ¿verdad? Pero no es así. Entonces, honrar significa que un hijo no haga nada que deshonre a su padre. ¿Ven? No hay cosa más dolorosa para un padre ir por la calle y que todos lo señalen por algo malo que hizo su hijo, ¿verdad? Eso es doloroso. Antiguamente era lo más pesado que había para una familia, cuando la moral y el pudor eran tan sagrados, que un padre pasara por la calle y que las familias hablaran de que es la hija de tal cosa, mira lo que hizo. Todo eso trae ¿qué? Vergüenza y deshonra a la familia, claro, al padre, ¿verdad? Entonces cuando el Señor dice aquí de que honremos al padre, lo que significa es que tengamos en cuenta la gloria de ellos, el honor de ellos, y que no hagamos nada que los deshonre, que los avergüence delante de otros. Amén. Eso es lo más importante. Tristemente hoy en día eso se ha perdido. Hoy los muchachos no les importa hacer lo que quieran, aunque los padres llevan. Y ahí tristemente también ocurre que hay muchos padres que no se avergüenzan del mal que hacen sus hijos. Antes sacan la cara y lo muestran como que algo que es libre, ¿verdad? Tiene derecho a hacerlo. Lo defienden, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque claramente la moral va cambiando. El sentido de la moral, de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es honorable y de lo que es pudor, todo eso va cambiando con el tiempo. Amén. Hoy en día todo cambia. Entonces, lo que decimos allí es, ahora, aparte de este mandamiento, recuerden que estos mandamientos son bases solamente para entender algunas cosas más. Vamos y buscamos un momentito, ahí mismo en Éxodo 21, no pierdan el 21, 17. Nos dice que quien maldiga a su padre o a su madre será muerto irremisiblemente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué se da este mandamiento? ¿Por qué no basta el honrarás a tu padre y a tu madre? Porque claramente
Dios conoce. Para entender todo esto tenemos que entender cuál fue la razón por la que Dios dio el mandamiento. ¿Por qué se dio una ley? ¿Por qué Dios quiso dar leyes a Israel? La razón de eso, acompáñame un momentito al libro de Gálatas. No pierda ahí donde estamos en Éxodo. El mismo Saulo, escribiendo a los de Gálatas, les dice esto. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Voy leyendo mientras ustedes lo buscan. Aquí está. Amén. Escuchen el versículo, después lo buscan. Dice, ¿para qué entonces la ley? Pregunta Saulo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Porque muchos dicen, bueno, vino el Mesías y entonces la ley ya no está vigente y la ley ya no sirve. Entonces él pregunta, ¿para qué entonces la ley? Y va a explicar la razón de la ley, ¿verdad? Dice, fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia que había sido prometida. Está hablando del Mesías, ¿verdad? Y fue promulgada por medio de Malachín, de ángeles, en mano de un mediador, Moisés, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la razón por la que fue dada la ley? Dice, por causa de las transgresiones. Amén. Quiere decir que el Señor, conociendo que Israel está en una condición de carne, ¿verdad?, que es carnal, que es dominado. Recuerde que yo compartí que la carne es como un caballo, ¿verdad? Que si usted no tiene una rienda para dominarlo, se desboca y lo tumba y hasta lo puede matar a uno, ¿verdad? Entonces, el Señor sabe que el hombre en la carne no se domina. Una vez que la carne lo domina, no importa si hay mandamiento o no hay mandamiento, el hombre va a actuar conforme a la carne lo guía, lo dirige, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que Elohim dio el mandamiento a Israel. Si el mandamiento viene a ser, es como a ver si lo escribí por aquí, no lo escribí, viene a ser como el freno que Dios le dio a Israel para que dominen la carne. ¿Ven? Sientes rabia, tienes odio contra fulano y tal, no puedes matarlo. En otra parte dice, no aborrecerás a tu hermano. ¿Verdad? Y cada día el mandamiento se iba incrementando para cubrir más detalles de lo que es la relación entre unos y otros. Amén. Entonces, volviendo al libro de Éxodo, vamos a encontrar que no solamente está el mandamiento ese, en Deuteronomio, vamos a Deuteronomio, que es el quinto libro, 27:16. Deuteronomio 27:16. En el 21 leímos, en Éxodo leímos que el que maldiga a su padre será muerto irremisiblemente, ¿verdad? 27:16. Y en el 27:16 nos dice, maldito el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá, amén. O sea que maldecir y deshonrar son dos cosas diferentes. Amén. Maldecir conlleva la muerte del hijo. Amén. Deshonrar conlleva maldición. Un hijo que no honra a sus padres, pues lo que lleva, por la ley, lleva maldición. Amén. Entonces, claramente recuerde que la circunstancia con la ley es que están estos castigos allí que tenían que ser obligatorios. Tristemente Israel no pudo cumplirlos tampoco. También hubo mucha perversión y mucha maldad y no se cumplieron los mandamientos tal como el Eterno los daba. Amén. Entonces, tenemos en el 21:18 de aquí del mismo Deuteronomio, se nos da la solución para los hijos rebeldes, ¿verdad? En Deuteronomio 21:18 dice, cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde, que no atiende la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo tratan de corregir pero no les obedece, su padre y su madre lo agarrarán
y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad: este nuestro hijo es terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo lapidarán con piedras y morirá. Así extirparás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Amén. Así que, todas estas cosas, ¿para qué las dio Elohim? Para proteger la familia, para proteger la relación entre padre e hijos, y para que no se contaminara el pueblo. Todos esos castigos tan drásticos era para traer miedo, y que otros hijos entendieran que no solamente era cuestión de obedecer el mandamiento de honrar, sino que si se dejaba llevar por la carne, por la rebeldía, y hacía algo contra sus padres, al final iba a tener un castigo, sea la maldición, o sea que sus propios padres lo entregaran, ¿verdad? Como han sucedido, no sé si ustedes han visto por las noticias, hay padres que han llevado a sus hijos a la corte, porque como la corte pone reglas para que usted no pueda castigarlo, ¿no? Entonces los padres dicen: sáqueme, y como yo no puedo castigarlo, o yo no puedo educarlo, entonces edúquelo usted, y se lo entrega al gobierno, ¿verdad? Para que sea el gobierno, porque claramente el gobierno pues es el que está poniendo las reglas, ¿verdad? Y ya el gobierno verá qué hace de ese muchacho, si es un criminal o una buena persona. Entonces, todo eso lo que nos está llevando es a que nosotros entendamos cuál es la mente de Elohim, cuál es la mente de Dios al dar los mandamientos. Y todo esto funcionaba, y todo esto estaba establecido para proteger a Israel. ¿Hasta cuándo? ¿Toda la vida iba a estar este mandamiento? ¿Toda la vida iba a estar este castigo? No. Hasta que viniera otro profeta, del que habló Moisés, ¿verdad? Y cuando ese profeta viniera, entonces venía una nueva ¿qué? Una nueva instrucción. Vamos a ir a Mateo 15:4. Mateo 15:4. Amén. Los fariseos, los líderes judíos, estaban criticando a los discípulos del Señor porque no guardaban ciertas tradiciones, ¿verdad? Y los acusaban que los discípulos del Señor, del Maestro, de Yeshua, Mesías, no estaban guardando las tradiciones que los ancianos guardaban. Y entonces el Señor, para protegerlos, ¿verdad?, y aprovecha la ocasión para mostrarles a ellos que ellos, aunque dicen ser religiosos y aunque dicen guardar la ley, están violando peor la ley que lo que estos muchachos hicieron, que realmente no estaban haciendo nada, porque no estaban pecando contra el mandamiento de Dios, sino contra la instrucción de los ancianos. Y ahí entonces se hace la diferencia. En la religión hay dos cosas. En la religión hay lo que es la palabra de Dios, que es la base de la religión, pero por otra parte está lo que es el mandamiento, la tradición, la doctrina, ¿verdad? Entonces, ¿a qué tengo que obedecer? ¿A la palabra de Dios, o a la tradición, o al mandamiento, o a la doctrina de los hombres? A la palabra del Eterno. A esa la tengo que buscar, y tengo que buscarla, entenderla y comprenderla, ¿verdad? Entonces el Señor les va a decir aquí en el versículo 4, les dice a ellos, le damos el 2 para que entendamos. Dice: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Le preguntan ellos. ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, es un mandamiento de hombres, eso no está en la Biblia, ¿verdad? No hay un mandamiento de Dios para uno lavarse las manos para comer. Eso se hace hoy en día por sanidad, por otras cosas, ¿verdad? Y él les dice entonces, él respondió y les dijo, él los defendió porque él sabía que no estaban haciendo ningún pecado contra Dios. Recuerda bien. Amén. No están cumpliendo los mandamientos de los hombres, pero no están pecando contra Elohim, contra Dios, ¿verdad? Entonces él les dice, él respondió y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Ya hasta donde han llegado los fariseos, y era que por causa de la tradición ellos estaban quebrantando el mandamiento de Dios. Dice: porque Dios dijo: honra al padre y a la madre,
Y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Verdad? Ese es el mandamiento que Dios había dado. Pero vosotros decís, esta es la enseñanza de ellos, cualquiera que diga al padre o a la madre, es corbán, todo aquello con que pudiera ayudarte. Mire que esa palabra corbán no es español. Esa palabra corbán es aramea hebrea. ¿Por qué la dejaron allí? Porque es muy difícil traducir el significado de esa palabra. Entonces prefieren dejar la palabra como está allí. Corbán es cuando tú ofreces algo o tomas de lo que tienes y das ayuda hacia lo religioso, ¿verdad? Y entonces ellos, para proteger la ayuda que reciben de la gente, ¿qué decían? Porque entonces la gente decía, no, pues yo no puedo ayudarte porque es que yo tengo que ayudar a mis papás. Entonces ellos, para liberar a los hombres de esa culpabilidad y de esa responsabilidad, dijeron, no, si tú nos das a nosotros, ya no estás obligado a darle a tus padres. Amén. Y eso es lo que hicieron. Y por eso es que el Señor le está aquí recriminando. Amén. Por eso es que no se concibe que en la religión se le exija a una persona dar antes que darle a su familia. Eso no es de Dios. Exigirle a alguien que ofrende y poner a aguantar hambre a su familia, simplemente porque no, que si usted da, Dios le va a proveer. Eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice, cumple primeramente con tu responsabilidad y luego de tu corazón ofrenda lo que puedas. Antiguamente existía el diezmo. ¿Pero por qué existía el diezmo? Porque Dios daba la cosecha. Dios daba abundantemente y cada quien tenía que separar la 10ª parte de su cosecha para ayudar al culto del templo, a los sacerdotes y a los levitas. Pero hoy en día nosotros no tenemos tierra, no cultivamos nada, todo depende de un salario. Unos ganan bien, otros ganan más poquito, ¿verdad? Y hoy en día, con la situación como está, no nos alcanza mucho ni para pagar la renta. Y vamos a exigirle entonces que tienen que traer ofrenda para que Dios les bendiga y sean responsables con la renta y con lo que tienen. No se puede hacer eso. Amén. Primero está nuestra responsabilidad, porque eso es testimonio. Entonces imagina que usted rente un apartamento y diga usted que usted es cristiano, y después usted le da el cuento al dueño del apartamento que usted no puede pagarle porque usted lo ofrendó en la iglesia y está esperando que Dios le bendiga para poder pagar a él. ¿Qué testimonio de fe es eso? Amén. No, uno tiene que saber administrar lo que Dios nos da. Amén. Y Dios no te va a exigir lo que tú no puedes dar. Tanto así que hay un mandamiento que dice, ayuda al necesitado si tienes con qué. No es que es obligación que yo tengo que ayudar a alguien si no tengo. No voy a ir a prestar plata para darle a alguien que está necesitado, porque eso no es lo que Dios manda. Amén. Entonces, todo esto, ¿qué es lo que tenemos que aprender de todo esto? Claramente que los hombres tuercen por la religión, por las tradiciones, tuercen la escritura. Y la tuercen para beneficio, ¿qué? De ellos mismos. Amén. Pero lo que Dios quiere hoy en día es que nosotros entendamos y conozcamos cuál es la mente, cuál es el espíritu de Elohim, qué es lo que Dios quiere realmente de nosotros y cómo es que lo vamos a honrar a Él y vamos a dar un buen testimonio en este mundo, en esta vida. Amén. Eso es importante, mi hermano. En Efesios 2, el apóstol Pablo hace memoria de este texto, recalcando una cosa, que el mandamiento de honrar a padre y madre conlleva una promesa, y es la promesa de vida. ¿Quieres que tus días se alarguen en esta vida? Honra a tu padre y a tu madre. Amén. Es una promesa de vida. Ahora, no quiere decir que si solamente hacemos eso vamos a vivir muchos años, porque si cometemos otros pecados, eso no nos va a valer. O sea, todo hay que hacerlo completo. Amén. Porque hay personas que hacen ciertos mandamientos porque creen que a través del mandamiento va a recibir esa bendición. Pero lo que no saben es que para Dios no solamente funciona una sola cosa. O sea, cada cosa tiene un porqué y una razón de ser. Amén. Ahora pasemos a otro mandamiento. Entonces, ¿Yeshua abolió la ley? No. ¿Verdad? Él dijo, yo no vine a abolir la
la ley, sino que vino para que se cumpliera. Amén. Y hay que entender, entonces, ¿qué pasó con la ley? ¿Qué pasó con esos mandamientos que ordenaban la muerte del que maldijera a su padre, a su madre? ¿Qué pasó con la muerte del que sería maldito el que no honrara a su padre y a su madre? Claramente todos esos mandamientos se dieron, ¿por qué? ¿Por causa de qué? Dijimos, por causa de la carne. Porque los jóvenes, más que todo, empiezan a ser rebeldes. Amén. Empiezan a querer vivir su vida como ellos piensan. Y empiezan a ver a sus padres como enemigos, ¿verdad? Cuando no saben que los padres están buscando lo mejor para ellos. Entonces, claramente, ¿cuál es el problema con la ley? Que la ley nos dice que es pecado y todo lo que acarrea el pecado, pero la ley no me da poder para que yo la guarde. Tengo que hacerla por mí mismo. Pero venido el Mesías, dice que nos libertó del poder del pecado y nos dio el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué nos dio el poder del Espíritu Santo? Les compartía antes de que la carne es como un caballo, ¿verdad? Que si no tiene freno, no puedes dominarla. El Espíritu Santo viene para darnos ese poder y nosotros frenemos la carne. Ya no a través del mandamiento, sino a través del Espíritu. Ahora yo puedo honrar a mi padre y a mi madre, amén, no porque solamente es un mandamiento, sino porque también tengo la fuerza para el poder, para no deshonrarlos, para obedecerlos y para hacer todo aquello que los honra y todo aquello que le va a dar gloria a ellos. Amén. Luego viene otro mandamiento que es, en Éxodo 20, volvemos allí, que es el mandamiento de no matarás o no asesinarás. Esa palabra matar o asesinar en hebreo tiene dos palabras, igual que en español, ¿verdad? Tú dices matar, tú dices asesinar, homicidio. Entonces hay varias palabras para referirse a un acto donde se le quita la vida a una persona, ¿verdad? La palabra que se usa aquí en este texto es la palabra raxá. Y la palabra raxá tiene que ver con quitar la vida de cualquier manera a una persona. Harak viene que es otra palabra hebrea que significa matar. Harak se usa antes de este texto cuando se habla de lo que hizo Caín con Abel, de lo que hicieron los hijos de Jacob con los ¿cómo llaman los que violaron a Dina? No recuerdo el nombre, pero era un pueblo, ¿verdad? Sí, que los asesinaron, los circuncidaron y los mataron. Sí. Amor, y también lo que hizo Moisés con el egipcio, ¿verdad? Pero no solamente eso, lo que Dios hizo con Egipto también es Harak. ¿Amén? Cuando dice que Dios mató a los hijos de a los primogénitos de Egipto, ahí la Biblia usa la palabra Harak. Amén. Pero aquí viene a usar la palabra Raxá, porque la palabra Raxá significa la palabra Harak tiene que ver con algo que corta, una espada, algo que más que todo hace relación a la espada. Mientras que la palabra Raxat hace referencia a que tú puedes matar con un palo, con una piedra, ¿verdad? Empujando a una persona, envenenando, o sea, todo lo que tiene que ver con quitarle la vida a una persona de la manera como se la quites, viene a ser Raxat, ¿verdad? Por eso en el libro de Números 35, allí nos habla de los diferentes tipos de asesinatos que hay, ¿verdad? No asesinarás. Y también nos viene a decir que Raxat también se usa para decir cuando una persona mata a otra, pero sin dolo, sin culpa, ¿verdad? No era la intención. ¿Ok? Vamos, usted está forcejando, usted lo empuja, pero usted no tiene la intención de matarlo. Otra cosa, fíjese bien, otra cosa es que usted venga y empuje a una persona, pero con el deseo de matarlo, ¿verdad? El empujón es el mismo, pero lo que cambia es la intención. Entonces, ¿qué es lo que van a juzgar los jueces? La intención de lo que sucedió. ¿Qué es lo que hace hoy en día, verdad? Sí, por eso hay homicidio en primer grado, involuntario, segundo grado, y todo está calificado
de acuerdo a las circunstancias en las que se comete el homicidio o el asesinato. Amén. Entonces, todo eso tiene que ver con esta palabra raxá. Amén. Que en Romanos también la usa Yeshua también hace Yeshua en varias ocasiones cita esta lista de mandamientos, que son los mandamientos contra el prójimo, para enseñarle al pueblo de que cuando le preguntaron, un joven rico le preguntó: Señor, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Y él le dice: los mandamientos sabes, no matarás, no robarás, no adulterarás, y lo cita, ¿verdad? Y Pablo también habla de lo que la ley dice. Amén. Pero, pastor, y también ahí no se refiere cuando hablar mal de otra persona es matarla de cierta forma, ahí no se refiere a ese contexto. Allí es que vamos. La ley es muy explícita. Y aquí vamos a entender la diferencia entre la ley y el evangelio. La ley es lo que dice la ley. No se puede interpretar, ¿verdad? Mientras que el evangelio no va solamente a lo literal de la ley, sino que va a los posibles pecados que te puedas cometer relacionados con ese mandamiento, ¿verdad? Por eso es que Yeshua dice, en el caso de no matarás, vamos a ir un momentito allí a Mateo 5, 21. Mateo 5, 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, o sea, a los padres de ellos, ¿verdad? No matarás, y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pues el juicio era de que en la ley al que mataba lo mataba. La ley ordenaba la muerte, ¿verdad? Excepto del que matara sin intención, ¿verdad? Sin culpa. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Fíjese bien. La ley, y recuerden una cosa de la ley no se le puede quitar ni se le puede añadir. La ley es lo que dice la ley y hace. Por eso es que muchas personas les gusta la ley literal, porque buscan la manera de cómo evadirla. Los expertos, los abogados, toda esta gente siempre están mirando a ver cómo yo evado esa ley, porque es lo que dice literalmente, ¿verdad? Y por eso los lawmakers, los hacedores de leyes, siempre están buscando cómo cuidarse de que esa ley no se viole e inventan más leyes o producen más leyes para que la ley se proteja, ¿verdad? Y esa es la constitución de la nación y todo eso, ¿verdad? En el caso del ser humano, en lo moral, en lo espiritual, en lo religioso, hace lo mismo. Ya vimos cómo los fariseos cambiaron la ley de honrar a padre y madre, buscando una forma de cómo quitarle la culpa a la persona, diciendo: no, pues tráigame la ofrenda a nosotros y estás libre de ese mandamiento, ¿verdad? Porque recuerda que la ley es solamente un freno para frenar ciertos pecados, ciertas actitudes, ciertas acciones, pero no le da poder al hombre para que realmente deje de hacerlo, ¿verdad? Y por otra parte, el Mesías viene a decirnos aquí que el enojarse ya los pone a uno a juicio. Por eso es que Saulo en otro libro nos dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, no te acuestes enojado. Porque matar no viene de un momento a otro, a menos que sea un acto de defensa, ¿verdad? En un acto de defensa propia, pues ahí sí usted no pensó nada, simplemente usted se está defendiendo. Pero cuando usted deja que la ira, que el enojo se quede con usted, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que vamos a empezar a rumiarlo, a buscar cómo justificar, ¿verdad? A ver quién tiene la culpa y por qué, y las razones que tengo para estar enojado, ¿verdad? Pero lo que dice la Escritura es que nosotros no debemos dar lugar a la ira. O sea, una vez que tú tienes problema con alguien, resuélvelo. No te guardes nada, ¿verdad? Hay personas que guardan rencor. Y usted sabe lo que es el rencor. Trae la amargura, y la amargura trae enfermedades, ¿verdad? Aparte de que aborrecer a otra persona ya es pecado. Entonces lo que vino a hacer Yeshua, lo que vino a hacer el Espíritu,
es a decirnos, no, la ley fue dada por esas condiciones que Israel conocía. Pero ahora el Evangelio nos lleva a otro nivel, a perfeccionarnos, a ser mejores, a ser perfectos. Y por eso es que uno encuentra que Yeshua les dijo a los mismos judíos, cuando les hablaba de que la ley no estaba abolida, les decía, si vuestra justicia no es mayor que los fariseos, tampoco entraréis al reino de los cielos. Entonces, ¿qué les quiso decir? No crean que porque solamente cumplen con los mandamientos, eso les va a entrar, si ustedes no entienden realmente cuál es la justicia que Dios exige. Amén. Entonces, claramente tenemos que procurar ser mejores cada día. Y por eso es que dice que el espiritual ajusta todas las cosas a lo espiritual. Siempre está pensando. ¿Por qué el espiritual no es juzgado de nadie? Porque el espiritual no espera que le enseñe, que le diga, mire, esto es malo. El espiritual siempre está meditando qué acciones son justas y qué acciones no son injustas. Amén. Y por cuanto él medita en eso, ¿y para qué medita? No para decirle a otro, mira que esto es pecado, sino para él mismo cuidarse de no cometer una acción injusta. Y por eso él no va a pecar. Y si él no peca, nadie puede juzgarlo. Amén. Jesús mismo les dijo a los fariseos, les dijo, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? ¿Y por qué tuvo esa libertad de decir tal cosa? Porque él era justo. Amén. No porque era Dios, porque claramente estaba en una condición de hombre, pero estando en condición de hombre, él era justo y se cuidaba de hacer injusticia. Amén. Por eso nadie podía recriminarle un acto de pecado, que es lo que también nosotros tenemos que buscar cada día. Que nadie tenga que decir de nosotros, mira, tú dices que eres creyente, pero mire cómo haces, o mire cómo piensas, o mire cómo hablas, ¿verdad? Porque aún las palabras, nosotros los espirituales tenemos que aprender que hay ciertas palabras que no se deben pronunciar, que aunque todo el mundo las pronuncia, nosotros no. A mis nietos los corregía yo porque los escuché diciendo dad damet, algo así, que esto es una palabra que se usa, usted por toda parte la escucha, en las canciones, en la televisión, en toda parte en inglés usted escucha palabra. Pero esa palabra, ¿sabe lo que está diciendo? Damn viene de damnation, de condenación, ¿verdad? Amén. Entonces esa palabra lo que está usando a Dios es una palabra de condenación, ¿verdad? Porque así usa la gente, ¿verdad? Y bueno, un montón de palabras que se usan, que la gente las usa porque las escucha hablar y las repite, pero nunca se ha puesto a meditar realmente qué significan esas palabras. Y nuestros jóvenes, nuestros niños están diciéndolas. O la palabra de la F, ¿verdad? Que no quiero pronunciarla aquí. Que todo mundo para todo la dicen. Que son palabras que, fíjense bien, en el libro de Eclesiastés, a los creyentes se nos dice algo. Dice que, el mismo Mesías que dijo, o Pablo tal fue que lo dijo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres darán cuenta delante de Dios. Entonces, nosotros como creyentes aún tenemos que cuidar nuestro vocabulario. ¿Qué cosas hablamos? ¿Qué cosas decimos? Porque si a veces hablamos con los amigos y entramos en chistes y en cosas que no convienen. Amén. No es que sea ilegal decirlas, sino que es que no convienen para la fe, para nosotros. Amén. Entonces recuerde, la diferencia entre el Evangelio y la ley es que la ley usted no puede agregarle nada. Pero en el Espíritu la ley se extiende, porque viene a darnos un significado mucho más amplio de lo que es justicia y de lo que es injusticia, de lo que es verdad y de lo que es mentira. Amén. Entonces, vamos a estudiar otra palabra, que es la palabra no asesinarás, ya lo leímos, ¿verdad? No adulterar. No adulterarás. No adulterarás. Es la palabra tinah, amén, en hebreo. Y no adulterarás viene a hablarnos de lo que es
Hay Mateo 5:27 para que ver qué es lo que dice el Señor. En Mateo 5:27, qué es lo que dice el Señor del adulterio. Mateo 5:27, ¿verdad? Mateo 5:27, el Señor enseñaba esto. Dice, ¿oíste que fue dicho? No adulterarás. ¿Por qué el Señor decía siempre esa expresión? ¿Oíste que fue dicho? Para recordarle a la gente los mandamientos de Moisés, ¿verdad? Ustedes escucharon que se les dijo a ustedes que no adulterarán. Y la gente entendía que no adulterar era no acostarse con la mujer del prójimo, ¿verdad? No tener relaciones con personas que están comprometidas, que están casadas, que están separadas, ¿verdad? Pero ahora viene él a decirles que, dice, pero yo os digo, dice, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces el Espíritu ahora viene a ponernos más difícil todavía, ¿verdad? Porque no solamente nos viene a decir, oye, no te puedes acostar con ella, sino que viene a decir, no puedes mirarla con deseos morbosos o lo que sea, ¿verdad? Entonces, claramente, lo que el Espíritu viene a hacer es a entender que nosotros necesitamos perfeccionar, a hacer morir esta carne, porque si no hacemos morir esta carne todo el tiempo está deseando, todo el tiempo quiere cosas. Amén. Y hay cosas que son lícitas, pero hay cosas que tampoco convienen. Amén. Entonces, ¿por qué nos enseñó eso antes? Porque la ley no lo decía. A los israelitas no se les enseñó que no podían mirar a una mujer con deseo, porque ya era adulterar con ella. ¿Por qué? Porque no estaban capacitados. El Señor les dio fue lo básico. Lo básico es, no te puedes acostar con una mujer ajena. Pero ahora el Espíritu viene a ampliarnos lo que es justo y lo que es injusto. No delante de los hombres, sino delante de Dios, porque quién sabe quién está mirando con deseo y quién no. Uno puede juzgar si se acuestan o no, ¿verdad? Pero ¿cómo tú juzgas, cómo tú miras a una persona? Eso es solamente Dios. Elohim solamente es el que va a juzgar cómo cada uno de nosotros miramos las cosas. Amén. Y por eso es que no es para agradar a los hombres que vivimos, ¿verdad? Sino para agradar a Dios. Amén. Entonces, vamos a ver uno más y allí paramos. No robarás. Amén. Que es el versículo 15. No robarás. La nota dice no hurtarás. Hay una diferencia entre hurtar y robar. Amén. En la ley de las naciones, de las constituciones o en el código penal civil de las naciones, hurto es algo mucho menor. Robar puede ser mucho más grave. Entonces, ¿por qué la escritura usa la palabra robar? Porque viene de la palabra ganab. Amén. Y la palabra robar en hebreo tiene muchas implicaciones, ¿verdad? Vamos a ver Levítico 19:11. Levítico 19:11. Ok, Levítico 19:11, ¿qué dice? No robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. Porque mentir tiene que ver con robar. ¿Amén? Está relacionado. Y también, pues, engañar también tiene que ver con robar, ¿verdad? Porque a muchas personas las roban engañándolas. O a muchas personas las roban mintiéndoles, ¿verdad? Entonces, robar tiene muchas facetas y muchas formas de hacerse. En el caso de Jacob, usted sabe que Jacob robó, ¿verdad? La bendición. No. La mamá la que... ¿Cuándo robó Jacob? ¿Cuándo qué? ¿A quién? No. ¿Sabes cuándo robó Jacob? Que la palabra usa la palabra robar aquí. Cuando él se fue sin avisarle a Labán y se llevó sus hijas y sus hijos y sus nietos. Dice que él robó el corazón de Labán. Y es aquí donde vamos a entender qué significa robar.
¿verdad? Que robar no solamente es tomar algo físicamente. Robar tiene que ver con quitarle algo a alguien escondidas. Con hacer... Amén. ¿Cuántas veces hemos recibido a una persona en la casa y la hemos atendido? ¿Verdad? O cuántas personas han venido a la casa y si hay una hija vienen y la enamoran y se la llevan y no, escondidas. ¿Están robando la hija? Eso es robar. O sea, quitarle algo a alguien sin permiso obvio, es robar. Sin permiso. Hay que pedir permiso. Cuando uno enamora y lo le roba el corazón. Robar el corazón. Es igual. Cuando le engañan a uno, le están robando el corazón. Ok. Vamos al libro de Josué 7:11. Josué 7:11. Sí. Fíjate que cuando los muchachos se van de la casa sin casarse y se van a escondidas, están robando, ¿verdad? Josué está después de Deuteronomio 7:11, sí. Amén, ¿lo tienen? Dice allí, Dios hablando con Josué, porque Israel ha pecado, ¿verdad? Elohim le dice a Josué, Israel ha pecado y también ha traspasado mi pacto que yo les ordené. ¿Cuál es el pacto? Los mandamientos, las palabras. Sí, han tomado del anatema y también han robado y también han mentido y también lo han puesto entre sus enseres. Y aquí lo que estamos recordando es la historia de Acán, ¿verdad? Aquel hombre que cuando llegaron a Jericó y tomaron la ciudad de Israel, ¿verdad? Dios les había prohibido que no tocaran nada de esa ciudad, que todo lo de esa ciudad era dedicado al anatema. La palabra anatema en español se traduce como todo lo que es dedicado a la destrucción, algo que está dedicado a la destrucción, a ser destruido. Entonces él les dijo al pueblo, no pueden tocar nada porque eso está dedicado al anatema, ¿verdad? Lo único que era, o sea, todo lo que había en la ciudad tenía que ser eliminado, muerto, hombres, animales, todo, ¿verdad? Eso era anatema, para ser destruido completamente. Lo único que se iba a guardar eran lo que eran los metales preciosos, el oro, la plata, pero esa tenía que ser guardada para Dios, no para el pueblo, ¿verdad? Entonces Acán, en medio de la guerra, dice que él vio unas cosas allí, una alfombra bien bonita, y vio oro, y vio plata, y todas esas cosas, y lo que hizo fue que lo cogió a escondidas, y lo guardó en su tienda, hizo un hueco en la tienda, y lo guardó allí, lo tapó con tierra, y se quedó calladito. Y nadie lo vio, pero el de arriba no se le escapa nada. Amén. Pues, mire, una de las confianzas de nosotros en Elohim, ¿cuál es? Que aunque el hombre no vea, él ve. Y si él ve, va a hacer justicia. Por eso es que Dios nos manda no a vengarnos, sino que a esperar. Amén. A esperar en él que haga justicia. Entonces, este hombre, empezaron a familia por familia. Mire, Dios sabía quién había sido. Mire cómo hace. Si usted lee la historia, es muy interesante porque uno aprende muchas cosas allí. Dios sabe quién era, porque por eso le dice a Josué, han mentido, han robado, han engañado, ¿verdad? Pero a Josué no le dice, fue fulano de tal. ¿Cómo va a tener que ahora Josué descubrir quién fue? Coge tribu por tribu, ¿verdad? Y entonces Dios le dice, esta tribu. Y luego de esa tribu coge familia por familia. Y Dios le dice, esa familia. ¿Por qué no decirle, pues fue fulano de tal y está en tal parte? ¿Amén? Porque claramente Acán de esa forma podría aludir que él había sido engañado, que a él le tendieron una trampa. Pues Dios tiene que, a través de todo el pueblo y del testimonio de todo el pueblo, ir descubriendo a la persona, para que después no diga que fue trampa, que es mentira, que lo engañaron, sino que cuando llegaron a la familia de Acán, escogieron a Acán. Y cuando lo escogieron, ya él cantó, ya él dijo lo que había hecho y confesó realmente su
su pecado. ¿Y cómo robó? Pues tomó sin permiso de Dios lo que Dios había decidido que no. Y eso pasa con nosotros. Cuando nosotros tomamos algo que es de Dios, le estamos robando a Dios. Pero no tiene que ver con ese cuento que nos venden de que si tú no diezmas estás robando a Dios. Es otra cosa. Hay cosas que son de Dios. Digamos que nosotros como siervos de Dios, que administremos ofrendas y cosas así, el siervo de Dios tiene que tener cuidado de no meterle mano a eso. Porque está robando algo que está consagrado para Dios. Que tristemente muchos siervos de Dios no están teniendo cuidado de eso y mañana pues se les llamará a juicio. Amén. O Raquel, la esposa de Jacob, le robó los ídolos al papá, ¿verdad? Los tomó a escondidas, pero todo tiene que ver con escondidas. Amén. Así que Jonatán, el hijo de David, también robó. Y allá hay otra forma de robo, que hoy en día es muy común. ¿Ustedes saben lo que hizo Jonatán? Jonatán, después que el rey David lo perdona porque había matado a su hermano, porque su hermano había violado a su hermana, ¿verdad? Todo es una cadena de consecuencias. Entonces David perdona a Jonatán por medio de una trampa, de un engaño que le hacen, y le hacen meditar, por este muchacho, déjalo que vuelva. Y Jonatán vuelve a Israel, a Jerusalén, pero cuando llega a Jerusalén, Jonatán tiene ambición del poder. Él quiere el reino, él quiere el trono. ¿Y qué hace este muchacho? Se va para la puerta de la ciudad y cuando la gente iba entrando le hablaba mal de su papá. ¿Verdad? Mire que mi papá no les hace justicia, mi papá no les escucha, yo sí lo voy a escuchar. Cuando yo sea rey, yo sí lo escucho. Oiga, eso hoy se repite, hoy los políticos todos tienen el mismo cuento. Todos andan diciendo el mismo cuento, hablando mal de que está de turno para que los elijan a ellos después, o hablando mal del contrario para que a ellos lo elijan ahora. Eso es robar el corazón. ¿Por qué? Porque el pueblo amaba a David. El pueblo realmente respetaba y honraba a David. Pero ¿qué pasó con David? ¿Qué pasó con Jonatán? Empezó a robarle el cariño del pueblo con mentira y con falsas palabras. Y al final, cuando él vio que ya tenía fuerza y que el pueblo lo apoyaba, pues se sublevó contra su padre. Pero la palabra que usa la Biblia para describir lo que él hizo es la palabra Raxá, la palabra, perdón, Ganab, que es la palabra robar. O sea, él robó el corazón del pueblo para con su padre. Amén. Así que cuando uno habla mal de otra persona, también le roba como la honra, ¿no? Claro, le está robando. Sí. Le está robando el nombre, le está robando el honor y la honra de esa persona. Amén. Por eso que hablar mal de otra persona a escondidas, estás robándole. Amén. No es solamente quitarle algo, uno también puede robarle la honra a una persona. Amén. Y eso tristemente hoy en día pasa por doquier. La gente, lo que llaman chisme, ¿qué es chisme? Hablar mal de otro. Están rajando de todo el mundo. Amén. Y lo que no sabemos es que estamos pecando. Por eso es que nosotros los creyentes somos llamados a no murmurar, a no chismear, a no criticar, a no juzgar. Amén. Si hay alguna causa que a nosotros nos molesta, tenemos que enfrentarla. Si a ti sientes algo con tu hermano, que dice la Biblia, ve y habla con él. Si pecó contra ti, habla con él y dile que estás molesto, que estás ofendido. O si tienes alguna idea que hizo mal, pues dile, mire, yo creo que de usted esto, pero dígaselo primeramente a él. Pero ¿qué es lo que hacemos? Primero se lo decimos al hermano y después vamos allá. Cuando ya el chismo se regó, ahora sí voy a aclarar el problema. ¿Amén? No, tenemos que aclarar el problema primeramente con la persona involucrada. Ahora, si la persona no escucha, si yo siento que estoy en lo justo, en lo correcto, y la persona no corrige, o no pide disculpas, o no reconoce que está haciendo algo mal para conmigo, pues entonces tengo derecho de ir a buscar 2 testigos, y delante de 2 testigos, pues, volvérselo a decir. Amén. Y si es creyente, y no se corrige, entonces hay que traer a los líderes y que lo expulsen de la congregación. Amén. Porque va a ser una mala influencia. Amén. Entonces, vamos a dejarlo por ahora allí. Amén. Y vamos a entender que claramente hay que estudiar
hay que estudiar el mandamiento. Escúchenme bien, por favor. Tenemos que estudiar el mandamiento para conocer qué es lo que Dios ordenó. Pero el mandamiento es la base de lo que es entender la justicia. Por eso es que Yeshua vino a ampliar el concepto de lo que era el mandamiento. Dios lo dio así porque Israel no estaba capacitado más que para eso. Y aún así no lo cumplieron. Aún cuando estaba reducido, Israel no pudo guardar los mandamientos. Pero ahora Yeshua, en el Evangelio, que viene a libertarnos del pecado, entonces ahora viene a exigirnos más, porque ahora tú eres libre. Ahora tú puedes cumplirlo, ahora tú puedes hacerlo. Y no solamente eso, sino que tienes que buscar cómo ser perfecto, cómo perfeccionarte, cómo santificarte. Y ese es el llamado. Muchas personas les gusta mucho quedarse en la Torá, en la ley, porque es reducida. Y es solamente literal. Pero en el Evangelio, nosotros vamos más allá de lo literal. Y a muchas personas no les gusta eso. Una vez que empezamos a hablar de lo que es perfeccionarse, la gente, porque la lucha más grande que tenemos nosotros, ¿cuál es? Esta carne. Esta carne no quiere someterse. Amén. Y más en un mundo que hoy en día ofrece tentaciones y seducciones por toda parte. Y de todo tipo. Amén. Entonces, vamos a dejarlo allí, mis hermanos. Vamos a darle gracias a Dios primeramente, porque si estamos aquí, porque el Señor nos ha llamado y quiere que conozcamos su espíritu, su voluntad. Y segundo también, que agradezcamos porque Dios nos llamó para santificarnos y para perfeccionarnos. No es fácil, es difícil, pero es posible. Y es posible porque Dios lo hace posible si uno quiere. Yeshua dijo, el que quiera hacer mi voluntad, sabrá si mi doctrina es de Dios o no es de Dios. O sea, todo depende de lo que yo realmente quiera y anhele. Amén. Vamos ahora para terminar, mis hermanos. Perdón, gracias. Axalón. Qué bueno que me corrigió, hermano. Jonatán es el hijo de Saúl, ya. Perdón. Me confundí de nombre. Ok, Axalón. Ese era el que le robó la honra a David, su padre. Y que terminó tristemente colgado de un árbol, ¿verdad? Gracias, hermano. Que le agradezco una oración. Sí, por favor. Con las hermanas que están conectadas. Padre Santo y Padre Bueno, bendito eres tú, Dios Padre amado. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la meditación, por la palabra de este día. Te pedimos, Señor, que por tu Espíritu tú nos des cada día más entendimiento y revelación. Y no solamente entendimiento y revelación, sino que nos dé la fuerza y el poder por tu Espíritu para obedecer, para buscar cada día agradarte y andar por tus caminos, por tus sendas de verdad y de justicia. Padre eterno, gracias por la salvación que nos ofrece a través de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesús Nazaret, y gracias por el poder de tu Espíritu, Padre eterno. Padre amado, te damos gracias por cada familia aquí presente, aquí representada. Que la paz tuya sea sobre este hogar y sobre todos nuestros hogares. Te pedimos, Padre amado, por los que están oyendo, Señor, por los que oirán la enseñanza por medio de las redes, que tú también les bendigas, que tú también les ayudes, que tú abras el entendimiento y el corazón de cada uno de nosotros, y que tú también nos concedas, Señor, el querer como el hacer para hacer tu voluntad. Padre eterno, te pedimos por las necesidades tanto espirituales como físicas, mentales, emocionales, materiales, que seas tú ayudando a cada uno de nosotros y a los que se unen a nosotros por medio de las redes, conforme a la necesidad que tengamos, Señor, sea física, sea espiritual, sea material. Ayúdanos, bendícenos, porque en ti nos refugiamos, porque creemos que tú eres poderoso y para ti no hay nada imposible. Eres tú el que abres puertas, Señor. Eres tú el que derrumba cerrojos. Eres tú, Padre eterno, el que da vista a los ciegos y oídos a los sordos, el que abre la lengua de los mudos, el que levanta al paralítico, el que da vida a los muertos. Padre eterno, tú eres poderoso, tú eres el Altísimo. Confiamos en tu poder, confiamos en tu amor, en tu misericordia y en tu buena voluntad. Padre amado, te presentamos la vida, Señor, de los hermanos que hoy nos visitan. Padre amado, tú conoces la vida de ellos, el corazón de ellos, los pensamientos de ellos, las necesidades de ellos. Que tú les bendigas, que tú les guíes, que tú les dirijas, que tú les des gracia, Padre eterno, y les proveas y les abras puertas para que ellos puedan realmente, Señor,
vivir su vida, Señor, conforme tú le has permitido venir a esta nación, Padre eterno. Gracias, Padre, por todas tus bondades. Te pedimos por los que están enfermos, por los que no tienen empleo, por los pobres, por los huérfanos, por las viudas, por los extranjeros en cada nación, Padre eterno, por los que estamos aquí en esta nación, extranjeros, Padre eterno, y también, Señor, por los que están presos, para que la luz del Evangelio los alcance allí, Padre amado. Y Padre amado, te pido, Señor, te suplico por las personas que sufren y padecen deshabilidades físicas, mentales, emocionales y espirituales. Que tu misericordia sea con todos nosotros, Padre. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, alabamos y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén.